¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué quiso verdaderamente que creyésemos e hiciésemos? ¿Cuáles fueron los fines que albergaba en su corazón? ¿Y hasta qué punto logró cumplir con estos fines con su vida y con su muerte? ¿Hasta qué punto ha expresado o representado sus ideas el movimiento llamado cristianismo, tal como ha existido durante los últimos 19 siglos? ¿Qué alcance tiene el mensaje que el cristianismo de hoy presenta al mundo? Si él volviese hoy, ¿qué diría en un sentido general de las naciones que se llaman cristianas y en particular de las iglesias cristianas? ¿Qué diría de los pentecostales, de los adventistas del séptimo día, de los bautistas, de los católicos, de los testigos de Jehová, de los metodistas, del mismo judaísmo, de los presbiterianos, de los musulmanes y de cualquier otro grupo religioso que se autodenomina cristiano? Estaremos enseñando el evangelio del reino que él nos encomendó enseñar. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Estas son las preguntas que tengo la intención de responder durante el periodo que dure este estudio bíblico del verdadero reposo de Dios. Me propongo demostrar que el mensaje que nos trajo Jesús tiene un valor único porque es la verdad, la única explicación perfecta de la naturaleza de Dios, Padre, y de su unión con la humanidad. Si usted no lo sabe, hoy usted va a saber lo que Jesucristo enseñó. En primer lugar, Jesucristo nos enseñó que somos uno con el Padre. De igual manera que Él es uno con el Padre, también nosotros, toda la humanidad, somos uno con el Padre. Entre sus enseñanzas redundaba la enseñanza de que el Padre y Él eran uno. Jesús vino a revelarnos al Padre en nosotros. Este mensaje es pasado por alto en el cristianismo, pero para que usted pueda entender esta enseñanza de Jesús, tenemos que entenderla desde el libro de Génesis. Otra enseñanza de Jesús fue la de revelar la causa de nuestra separación del Padre y de cómo podremos restaurar esa unión, la imagen por la cual Él nos creó. Jesús también enseñó que Él es la única verdad, la única vida, el único camino al Padre. Y cuando Jesús dice que Él es el camino, significa que su forma de vida es la única que nos va a llevar al Padre, es decir, que nos puede restaurar la imagen del Padre en nosotros. En otras palabras, Él es el único que puede restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y para lograrlo, su vida en sustitución por la vida de la humanidad, y esta vida es ofrecida por gracia, no porque la merezcamos, sino por amor a su nombre, su persona, su carácter, que es en realidad el mismo carácter por la misma imagen de Dios en nosotros. Esa vida es el único propiciatorio válido delante del Padre para obtener nuestra redención de la condena de muerte que había sobre nuestra cabeza por causa de nuestra desobediencia en Adán, el primer hombre, el cual es tipo de Jesús. Y por último, no quiero decir que aquí termine todo, sino que me refiero a los mensajes principales enseñados por Jesús. Y por último, enseñó que a todos los que creen en su nombre, y esto es importante que la iglesia entienda, creer en el nombre de Jesús significa lo que dije anteriormente, significa creer en el carácter de Jesús. Cuando creemos en el carácter o en la imagen de Jesús, la cual es la misma imagen o el carácter del Padre, eso nos convierte en hijos. Al igual que Él es hijo por causa de la imagen del Padre en Él, también nosotros somos hijos por causa de su imagen o carácter en nosotros. Y lo que creemos en su imagen, en su carácter, nos hace hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos o herederos con Cristo del reino eterno, que no es otra cosa que la tierra que fluye leche y miel. Pero dice Pablo en Romanos 8:17 que para que esta herencia sea una realidad en usted y en mí, es necesario que padezcamos con Cristo juntamente, para que juntamente seamos glorificados. Y glorificado significa que de igual manera que Jesús fue glorificado en el Padre, nosotros también seamos glorificados en el Padre por causa de su nombre. No puedo enseñar otra cosa porque es una verdad establecida en la Escritura. ¿Por qué nadie enseña esto? Pregúntale a su pastor y a su maestro, no sé. Dijimos que esa herencia, ese reino, esta tierra que fluye leche y miel, la cual voy a explicar más luego, es solamente para los que hayamos creído en su nombre, por fe en su sangre. Es decir, que los que hemos creído en la obra redentora y salvadora de Jesús somos los que entramos en el verdadero reposo de Dios. Si usted no cree en el nombre de Jesús, en su carácter, tampoco cree en el nombre de yo soy o de Jehová.
ya que el mismo nombre o el mismo carácter del yo soy o de Jehová es el mismo nombre o carácter de Jesús. Dios le dijo a Moisés que enviaría a su ángel delante de él y que se asegurara de no ser rebelde a los mandamientos del ángel, porque su nombre o su carácter estaba en el ángel. En la escritura el nombre define a la persona, define el carácter de la persona. Toda rodilla se doblará delante del nombre de Jesús. Y ese mismo nombre será glorificado en su iglesia y su iglesia en ese mismo nombre. Es lo que Pablo nos enseña en 2 de Tesalonicenses. Si usted capta el mensaje que quiero transmitirle, lo felicito porque usted tiene entonces la sabiduría de Dios. Si usted no lo capta, Santiago le dice que busque la sabiduría. Es tiempo de que la iglesia deje de desperdiciar el tiempo frente a la TV, las redes sociales e invierta el tiempo en estudio profundo de la Escritura. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, dice el Señor. Ahora bien, de estas 4 enseñanzas principales se desprenden todas las enseñanzas de Pablo, de los apóstoles y de los profetas. Y lo que es más, encontraremos que sus enseñanzas no es una mera apreciación abstracta del universo, la cual tendría un interés académico, sino que constituye un método práctico para el desarrollo del alma, del corazón desviado de la verdad, un método que nos sirve para reformar nuestra vida y nuestro destino. Jesús explica el significado de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué caemos en la tentación, por qué enfermamos y nos empobrecemos, por qué no hacemos viejos. Y lo que es más importante, nos dice cómo vencer todos estos males y cómo podemos traer salud, felicidad, prosperidad verdadera a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean si ellos así lo desean. Y todo esto en el sentido general, pero esto vamos a continuar hablando más adelante. Y para cerrar la introducción, una pregunta. ¿Las enseñanzas de la iglesia se desprenden de estos 4 puntos principales? En la tercera parte del estudio escudriñamos Isaías 58:13, la cual no puedo volver a explicar. Mi recomendación es que usted busque la parte 3 del estudio bíblico, el verdadero reposo de Dios, el que se encuentra en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Rumble. Y de esta manera podrá entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido estudiando. Si usted no entiende Isaías 58:13, tampoco podrá entender el texto que vamos a escudriñar hoy. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo para Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico expositivo, el verdadero reposo de Dios. Y hoy estaremos enseñando bajo el tema: Dios nos dará a comer de la heredad de nuestro padre Jacob. Adelante. La enseñanza de hoy está fundamentada en el capítulo 58, verso 14 de Isaías, donde vamos a encontrar las promesas de Dios para los que guardan su reposo. Y en el capítulo 13 del libro de Nehemías, donde aprenderemos, conforme, ¿verdad?, lo que la Escritura revela, a no profanar el reposo de Dios. Ya hemos aprendido que el séptimo día simboliza el final de los tiempos, cuando Dios terminó toda su obra en el sexto día, y vimos que Dios reposó el séptimo día de toda su obra. Los 6 días de la creación simbolizan a los 6 tiempos de la historia, es decir, el tiempo conocido como el Antiguo Testamento, algo que no voy a discutir hoy. El séptimo día simboliza el periodo de la iglesia. En otras ocasiones he explicado que Jesús el Mesías murió al final del antiguo pacto. Unas palabras que Jesús dijo en la cruz antes de entregar su espíritu al Padre fueron: consumado es, Juan 19:30. Estas palabras, consumado es, significan que ya Él ha cumplido o ha terminado toda su obra. Que cuando miramos el texto en Génesis 2:2 podremos darnos cuenta de que lo mismo que hizo Dios en 6 días fue lo mismo que Jesús, el Mesías, hizo en 6 días. El Padre acabó toda su obra y reposó el séptimo día. Jesús de igual manera murió el sexto día y acabó toda su obra. El hecho de que Jesús resucitara el tercer día, ese tercer día lo que nos ilustra es el octavo día,
o más bien la resurrección de todos los muertos, uno para vida eterna y otro para castigo eterno. Y aunque no quiero abundar en la simbología que hay detrás del ministerio de Jesús y de su muerte y de su resurrección, pero les prometo un estudio donde escudriñaremos el significado espiritual que nos revela el ministerio de Jesús. Ya vimos la relación que hay entre el reposo de Dios en el séptimo día y la muerte y resurrección de Jesús. Si usted no entiende esto que acabo de explicar, tranquilo, poco a poco Dios le irá alumbrando los ojos de su entendimiento y despertará su espíritu para que vaya creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Mientras tanto, le exhorto a cada uno de ustedes que no dejen de ver estos estudios bíblicos. Están cargados de revelaciones que usted no encontrará en ningún instituto bíblico, en ninguna universidad teológica, en ninguna clase dominical ni sabática. Ya hemos aprendido lo que significa en el nuevo pacto el reposo de Dios. No es un día literal como en el antiguo pacto, sino que ahora vivimos en el séptimo día, el día en el que Dios reposó de toda su obra. Ese séptimo día o este reposo de Dios espiritualmente lo vivimos en el reino de Dios, en el sentido espiritual, en la esfera de Cristo, y como ya como aprendimos en 58:13, cómo debemos de vivirlo. Y ahora bien, luego de que Dios ha captado nuestra atención, vamos ahora a escudriñar qué nos revela la Escritura sobre las promesas de Dios para los que guardamos el verdadero reposo de Dios. Nos dice cuál es el resultado, la bendición de vivir retrayendo nuestros pies, de hacer nuestra voluntad, vivir en delicia, en santidad, glorificando a Jehová, venerando su reposo, no buscando nuestra voluntad ni hablando nuestras propias palabras, haciendo su voluntad, viviendo en su reino en santidad y perfección en su reposo. Ahora vamos a escuchar las promesas de Dios para los que viven en su reposo. Verso 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios me dice, luego de haberme puesto todos los puntos sobre las IES en cuanto a la manera de vivir que Él quiere en mi vida, ahora Dios me va a explicar detalladamente las bendiciones que yo obtengo por obedecer sus mandamientos y vivir en su reposo o en su reino espiritual o en la esfera de Cristo, como usted quiera. Ahora, lo primero que Dios me promete es que en su reposo yo me voy a deleitar todos los días de mi vida. El Salmo dice, deleítate a ti mismo en Jehová. ¿Alguna vez se ha deleitado usted mismo en Jehová? ¿Sabe usted lo que significa deleitarse uno mismo en Dios? Es la mejor de todas las experiencias. Deleitarme a mí mismo en Jehová significa que diariamente vivo en comunión, santificación y perfección en Jehová. No delante de Jehová, aunque también estamos delante de su presencia, sino que Dios ha venido a ser uno en mí y yo uno en Él. El reposo de Dios nos une a Dios. Y como resultado de esa intimidad, de esa glorificación, Dios va a conceder los deseos de mi corazón, por cuanto sus deseos vienen a ser mis deseos. Eso es deleitarme a mí mismo en Jehová. Cuando yo vivo siendo uno en Dios y Dios en mí, entonces su gloria es manifestada en mi vida y por medio de mi vida. Es en este entonces que Dios concede los deseos de mi corazón, por cuanto ellos proceden del corazón de Dios en mí. Si usted no entiende esto que le digo, por favor, reescuche este video todas las veces que sea necesaria hasta que haya integrado esta verdad en su corazón. Si eso nunca ha sido una realidad en su vida, quiero invitarlo para que empiece hoy a hacer de todos sus días el verdadero día de reposo. Para que eso sea una realidad en nuestra vida, debemos de ser uno glorificado en Cristo y Cristo en nosotros. Es decir, que Cristo se desarrolle en nosotros. Es a eso lo que significa deleitarnos nosotros mismos en Jehová. Y esto no es todo, porque también me promete subir sobre las alturas de la tierra.
¿Qué significa subir sobre las alturas de la tierra? Subir sobre las alturas de la tierra significa que nos engrandecerá sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cómo nos engrandecerá? Sencillo, hermanos. Esta grandeza no se refiere a una grandeza de poder y autoridad como la conocemos terrenalmente. Esta grandeza es a lo que Pablo se refiere cuando dice que cosas que oído nunca ha oído, cosas que ojo nunca ha visto y que nunca han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para usted y para mí. ¿Qué será eso? ¿Qué es lo que nos va a engrandecer sobre todas las naciones de la tierra? La glorificación del nombre de Jesús en nosotros y nosotros en Él. Es decir, que nunca volveremos a ser los mismos porque ya no seremos nosotros, seremos el Hijo del Hombre. Dios mismo en nosotros y nosotros en Dios. Aunque sé que muchos no creen esto, pero amados hermanos, yo no puedo enseñar otra cosa que no sea la verdad de Dios. Ahora podemos entender lo que he venido enseñando acerca del reposo de Dios, la importancia de permanecer en Cristo, la importancia de vivir en santidad, en perfección y en paz con todos. Esa es la batalla de Dios con Jerusalén, con nuestra mente, con nuestro comportamiento en el mundo. Es tiempo de que la iglesia finalmente entienda que nos hemos convertido a Cristo. Ya no somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros y por medio de nosotros, amados. La obra de Jesús fue ganar todo esto para nosotros. De la única manera que podemos heredar todo lo que Jesús recuperó para nosotros es sencillamente viviendo una vida apartada del mundo, ayunando del sistema del mundo. No contaminándonos con la comida del rey de Babilonia, haciendo la voluntad de Dios, la cual es nuestra santificación, y apartarnos de fornicación. Mi responsabilidad es enseñar toda la verdad y el consejo bíblico a mis hermanos. Si usted lo cree y lo vive, obtendrá la corona. Si usted no lo cree, y por tanto, si no lo cree, no lo vive, entonces, mi amado hermano, usted espera la ira de Dios. Y la mejor ilustración la encontramos en la historia de José. José fue fiel a Dios en todos sus procesos en la vida. Su vida estaba conformada a la voluntad de Dios y vimos la recompensa por esa fidelidad. José llegó a ser el número 2 en Egipto, es decir, que solamente Faraón era más grande que él. Y también Daniel, su fidelidad tuvo como recompensa estar al lado de todos los reyes durante el exilio. Y eso mismo podemos decir de David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue recompensado con la promesa de que su linaje siempre se sentaría en el trono del rey de Israel. Si hacemos todos los días de nuestra vida días de reposo, venerándolo, haciendo su voluntad, no podemos entonces heredar el reino, según nos revela Daniel 7, 26, 27. Y continúa el texto diciendo: y te daré a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuál es la heredad de Jacob? La heredad de Jacob es la misma que estamos hablando, conocida como la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa esto? Significa que al ser uno en Dios, nada nos será imposible, porque ya no seremos nosotros, sino Dios en nosotros. La mente perfecta de Dios en nosotros, la fe de Dios en nosotros, la justicia de Dios en nosotros, la sabiduría, la inteligencia de Dios en nosotros. El perder esto es a lo que los escritores llaman perdición eterna. El que pierda esta heredad simplemente por escoger el mundo y sus deseos vivirá eternamente perdido de todo. Pero esta es tu decisión. Si usted quiere correrse el chance de perderlo, es su responsabilidad. Pero si usted es inteligente, recapacita, reflexiona y se convierte a Cristo verdaderamente, Dios le dará a comer de la heredad de Jacob. Y quiero resumir el texto de Isaías. Si usted analiza el texto, en este texto es en el único que igual Dios nos revela el verdadero día de reposo. ¿Usted sabe por qué? Porque no tiene sentido de que Dios nos exija santidad un solo día a la semana. No tiene sentido deleitarnos un día a la semana, santificarnos un día a la semana
venerar un día a la semana. La santidad es un proceso y a la misma vez es una forma de vida. La santidad es el proceso o el sistema por el medio del cual alcanzamos, si perseveramos hasta el fin, la corona de vida. Esa es nuestra meta, la corona de vida, el reino eterno, la tierra que fluye leche y miel. Pero la santidad es el proceso por medio del cual alcanzamos ese reino, el día de la glorificación de Jesús en nosotros. La tipología del día de reposo la vemos ilustrada en el antiguo pacto como un día regular, un día de 12 horas podemos decir. Pero eso era una tipología para ilustrarlo, la nueva vida manifestada en el tiempo del Mesías, en el tiempo de la iglesia o en el tiempo de los gentiles también conocidos. Ese día nos ilustra el hoy, no el ayer, no el mañana, sino el hoy. El Shabbat significa hoy. El séptimo día ilustra la totalidad de todos los días. Todos los días de nuestra vida se convierten en hoy. Hoy yo decido obedecer a Dios, no mañana ni pasado, ni el mes que viene. Yo decido hoy. Usted decide hoy obedecer a Dios o desobedecerlo. Jesús dijo que Él es el Señor del Shabbat. Y ese Shabbat es hoy. Jesús es el yo soy y ambos están en presente, no pasado ni futuro. Hoy es el día de salvación. Dios en este texto nos da una de las más grandes revelaciones ocultas desde la fundación del mundo. Hacer del día de reposo todos los días de nuestra vida. La voluntad de Dios en nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. No solamente de la fornicación literal, sino de la fornicación con el sistema del mundo y todo lo que implica. Muchos en las congregaciones se jactan de ayunar días y meses. Sin embargo, el verdadero ayuno del Señor busca que nosotros ayunemos del mundo, el ayuno del pecado, el ayuno de la desobediencia, amados. Si usted quiere ayunar, ayune del sistema del mundo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Esta comida no es literal. Daniel propuso en su corazón ayunar del sistema de gobierno de Babilonia. Cuando la escritura habla de comer, dependiendo en el contexto en el que se habla, se refiere a poner en práctica algo, amados. De igual manera que no es fácil ayunar literalmente, y no quiero decir que no podemos ayunar literalmente, tampoco es fácil ayunar del sistema del mundo. Se requiere un fuerte deseo, se requiere tomar una decisión, una determinación, es decir, manos de hierro con la decisión. Requiere disciplina y por último, perseverancia. ¿Quiere usted que el nombre de Jesús sea glorificado en usted y usted en Él? Entonces, Dios nos dice que para que eso sea una realidad en nuestra vida, debemos de hacer del día de reposo todos los días de nuestra vida. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y amados, ustedes tienen la inteligencia de Dios y su sabiduría. El que tiene oído para oír, que oiga. Ahora bien, ya hemos aprendido que la iglesia, de acuerdo con Isaías 58, 13 a 14, debe de guardar el reposo de Dios o el verdadero reposo de Dios. Hacer de todos los días día de reposo. El reposo de Dios es lo que nos procesa para nuestra santificación, para llegar a la estatura de Cristo, la perfección y vivir en paz con todos. El reposo de Dios es el que nos enseña a ser verdaderos discípulos. También aprendimos la recompensa que Dios tiene para nosotros los que vivimos en su reposo. La glorificación, la tierra que fluye leche y miel. Esta tierra que fluye leche y miel la discutiremos más adelante. Y ahora vamos a entrar en el segundo tópico de este majestuoso estudio. Dios dará a comer la heredad de nuestro padre Jacob. Parte del estudio, el verdadero reposo de Dios. Ya aprendimos a cómo guardarlo y ahora vamos a aprender a cómo no profanarlo. En la parte 3 de esta enseñanza dijimos que íbamos a escudriñar lo que la Escritura nos enseña en cuanto a no profanar el reposo de Dios. En toda la Escritura encontramos una expresión de Dios enfáticamente a no profanar su día de reposo. Desde el libro de Éxodo hasta el libro de Hebreos encontramos el término profanar en sus diferentes conjugaciones y tiempos.
Es decir, que para Dios el acto profanar es aborrecible y desagradable. De hecho, el término hebreo que usa la escritura es halal, que es traducido en castellano como profanar. Pero en realidad este término halal significa apropiadamente desatar, por lo tanto contaminarse actuando libre y con lo que es sagrado. Exponer lo que es sagrado al uso común, es decir, no tratarlo como algo especial, sino tratarlo como algo impío, algo común. Esta raíz transmite desagrado por devaluación, es decir, desagrado al no reconocer especialidad. Y este desajuste no distingue entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Ahora bien, luego de haber entendido el significado de profanar conforme a la definición del hebreo, quiero hoy que analicemos qué nos enseña la escritura referente a no profanar el día de reposo. Y para que podamos entender cómo no profanar el reposo de Dios, quiero que vayamos al libro de Nehemías y vamos a leer en los capítulos 13, 15 a 22 de Nehemías. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca de el día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en día de reposo. Dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Ahora bien, este pasaje lo vamos a escudriñar en la quinta parte de este estudio bíblico. La razón por la cual lo vamos a dejar para el próximo video es porque en este pasaje hay muchas simbologías que la iglesia debe de entenderlas. No se pierda la quinta parte de este estudio bíblico, hermanos. El verdadero reposo de Dios, donde escudriñaremos a no profanar el reposo de Dios. Si usted es un amigo o amiga que todavía no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, de convertirse a Cristo y de ser un discípulo, hoy es el día perfecto. Usted ha escuchado el estudio bíblico, ha escuchado de las bendiciones o las recompensas que Dios tiene para todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo. La heredad de Jacob también puede ser suya. Dios lo ama con amor eterno, querido amigo y amado. Dios lo ama tanto para no permitir que usted viva en pecado. La salvación de su alma la determina la vida en Cristo en usted. Tanto usted como yo seremos juzgados por nuestras obras. ¿Por qué tipo de obras quiere ser juzgado? ¿Por las obras de Cristo o por las obras del pecado? Oración. Gracias, Señor, por hacer de tu palabra sencilla. Te ruego, Dios amado, que tú alumbre los ojos del entendimiento de este pueblo, que tú despiertes el espíritu de ellos, que tú, mi Dios, de sabiduría e inteligencia para que puedan internalizar toda esta enseñanza en el corazón, Señor. Comparte este enlace de este video con todos sus contactos. Así que Dios le bendiga a todos.